iniciando nuestra primera reunión del Círculo Mágico de Chile. Es el día 4 de marzo del 2021, para que quede registro, y estamos iniciando animosamente aquí con Rubén Crisosto, con Alfredo, con Val Bontini, Nicolás, Felipe Peñilillo, ¿quién más está? Zenén también, que no se ve, y ya llegarán otros para ser parte de esta reunión donde tenemos magia y entretención y la charla de Adán Lagos, que espero que llegue Adán a todo esto. Así que los dejo, voy a ver cómo desmutear acá a Adán, aquí yo sé cómo. Desmuteo a Adán y bienvenida Adán y muchas gracias por tu tiempo y la dedicación a esta charla. Sí. ¿Sí? Ya. Mira, esta es una, ¿cómo decirle? Compartir una cosa súper técnica. Sin embargo, la intención es ojalá ser como una especie de, ¿cómo se dice? Como divulgador, digamos, de un tema que es muy técnico, pero llevarlo a un espacio artístico, que somos nosotros, los magos. No sé si estoy centrado, pero alguien debe saber administrarlo. Eh, En concreto, vamos a hacer una revisión de concepto. No les voy a compartir el PowerPoint, no obstante lo tengo ahí al lado y va a aparecer acá atrás, porque en delante se veía muy bien, pero después no se vio tan bien. Pero lo voy a poner ahí igual para efectos de mostrarles el trabajo que se hizo. Ahí está la idea, digamos. Si ustedes pueden verla, sería fantástico. Se ve perfecto, se ve perfecto. Sí, lo ven, qué bueno, porque estaba muy frustrado porque cuando empezó a bajar la luz quedó todo contrastado, qué sé yo. Ya, en concreto entonces, mi charla es eufonía y técnicas de la comunicación lingüística. ¿En qué consiste este concepto? Básicamente en hacer la comunicación, eufonía dice como la voz bonita, y una cosa técnica de la comunicación, es decir, manejar los elementos necesarios para tener una comunicación eficiente. Yo te pido, Sergio, que de verdad que me interrumpa porque así es mejor y más productiva la conversación. Vamos por ahí. Tenía por acá un control remoto y voy a ir corriendo entonces la otra. Mira, generalmente todo esto que les voy a hablar se asocia a la voz profesional. Y cuando uno dice el profesional de la voz, siempre se asocia a profesores que ellos generalmente no tienen ni idea que son profesionales de la voz, desgraciadamente, y generalmente pierden mucho la voz producto de una mala técnica. Se asocia a cantantes, actores, y ahí tenemos ahí al Sebastián por ahí, y locutores, que son como el cierre de la idea de los profesionales de la voz. Sin embargo, yo creo que debemos, de aquí para adelante, vamos a tener que agregar al mago, el mago de la magia hablada. Nosotros necesitamos mucho este recurso, particularmente ahora, porque la magia hablada se sobrepone a la magia silenciosa, que fue tanto o más frecuente en su tiempo, en términos históricos. Así que yo propongo, como profesionales de la voz, al locutor, al actor, al profesor, y también al mago de la magia hablada, ¿ya? ¿En qué consiste este tema de la voz? Voy a hacer una reflexión, ya, ahí atrás parece que se ve todavía, ahí la voz Sí dice se ve, se alcanza a ver. tono, timbre y sonoridad, ¿ya? Pero les quiero hacer una reflexión previa. La laringe fue tradicionalmente considerada por los profesionales de la salud, por los médicos, particularmente los anatomopatólogos, que tengo un amigo entre ellos, como un aparato que servía para que las personas respiraran. La función principal de la laringe era que permitiera mantener abierta la glotis, que es el lugar donde pasaba el aire. La glotis es un agujero, digamos, pero virtual. Entonces, en la medida que las cuerdas están separadas, permite que el aire penetre hacia los pulmones. Pero ha ocurrido algo simpático. Ustedes lo pueden confirmar después a través de Google. Antiguamente uno buscaba laringe y le salía en inglés larynx. Y actualmente cuando buscan laringe se va a salir voice box, la cajita de la voz. Y esto es porque se ha ido dando cuenta la gente que la cajita de la voz era más trascendente de lo que creíamos.
Nosotros, una de las cosas trascendentes para funcionar en equipo es que podamos comunicarnos y nos comunicamos a través del lenguaje. Y el lenguaje se sobrepone sobre la voz. Nosotros hablamos, ¿ya? Y es muy importante y muy interesante el tema, o sea, reflexionar acerca de que la laringe era el aparato esencial para mantener el espacio abierto para el aire a convertirse en la cajita de la voz, ¿ya? Dan, si puedes, lo fácil, la laringe nos puede mostrar dónde está y tú hablas de Ah, laringe, pero quizás muchos los de acá que no somos médicos no sabemos, o ya, algunos no pero saben lo dónde está voy a la hacer laringe. físicamente porque sabes que yo excluí esos videos para que no pareciera una cosa muy técnica, biológica, digamos, pero se los muestro físicamente. ¿Ya? La laringe es la famosa manzana de Adán, la pueden tocar ustedes, que es lo que sobresale, digamos, en nuestro cuello. ¿Ya? Y ese es un aparato cartilaginoso que tiene una estructura concreta y dentro de ellos tiene un fenómeno altamente complejo, ¿ya? Unos de ellos son otros cartílagos que se llaman los aritenoideos, que son unos como clavitos que se mueven en una red de músculo y que mueven las cuerdas para abrir y cerrar, ¿ya? Es muy interesante, está aquí, ¿ya? Y además tenemos un músculo muy importante que es el tiroideoideo, que se conecta con un hueso, que es el único hueso flotante que existe en el esqueleto, digamos, en el ser humano, que es el ioides, que está flotando aquí al medio, ¿ya? Es súper importante porque ¿cómo se llama? La laringe se conecta a través de unos músculos hacia el ioide y ese permite que nosotros hagamos una cosa muy bonita que se llama pasaje vocal, que es cuando uno dice do, re, mi, fa, sol, la, si, y como que se acaba la posibilidad y de ahí se pega un tirón, el tiroideo, que es un músculo que va desde la tiroide al ioide y se produce el pasaje vocal do, re, mi, fa, sol, la, si, do, a. Y yo voy a seguir para arriba. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Y ahí se llama pasaje vocal que empiezo a usar el falsete, ¿ya? Entonces, nosotros estamos, este factor es más importante en el canto que en el habla cotidiana. Nosotros vamos a estar justamente debajo de eso. Nos vamos a hacer pasaje vocal, por eso es que no lo incluí como concepto. No obstante, fue la pregunta básica de mi examen de grado. Me dijeron, ¿cómo se llama el músculo que va? Era importantísimo en términos de la voz cantada. Pero en la voz hablada no es tan trascendente porque nosotros no hacemos eso. Nos rompemos el equilibrio básico de la relajación. El cantante generalmente como que estresa el sistema porque está jugando con los extremos, pero nosotros vamos a jugar más bien con el equilibrio y la relajación. ¿Ya? Vale, muchas gracias. Gracias a ti, la pregunta buenísima. Sí. Háganme preguntas, todo lo que quieran, porque para allá vamos. Y no estoy exento de conocimiento en el área porque me es muy interesante para mí. ¿Ya? Yo canto, no sé si ustedes saben que yo canto, no lo he hecho someterse a mi voz, pero en algún momento lo haré. Seguimos. Entonces, estamos en la voz, dice tono, ¿ya? El tono puede ser agudo o grave. Lo más importante aquí no es si es agudo o grave. Lo importante es que el tono tenga que ver con nuestra estructura. Es lo que dice ahí abajo, espero que lo alcancen a ver. Depende de la estructura, es decir, que sea congruente con la estructura de la laringe, con la estructura física. ¿Ya? No todos hablamos con los mismos tonos, no todos hablamos con el mismo timbre. Por eso uno dice, ah, mira, está hablando Ricardo del Río, porque Ricardo habla de manera particular. Que no, es el Enrique Riobó o qué sé yo, pues, Alfredo Águila. Todos tenemos voces distintas porque tienen que ver con una mezcla de tonos, ¿ya? El tono es el tono puro. Voy para la siguiente para seguirles contando. Lo más importante que lo que hago ahí como hincapié es que la voz tiene que ser congruente, es decir, si nosotros tenemos una estructura para una voz más grave y usamos una voz aguda, estamos tensando todo el sistema. O sea, voy a hacer la caricatura, yo voy a empezar a hablar con una voz aguda,
Si yo siguiera hablando con ese tipo de tono, voy a terminar con un cansancio que se va a convertir en un cansancio objetivo. Es decir, el que te mira se va a dar cuenta que estás cansado en términos laringeos y que estás estresado en términos físicos. Porque para mantener esa voz tienes que hacer un esfuerzo que rompe la armonía física. Entonces es muy importante que el tono que tú uses es el que tenga que ver con tu estructura. Yo les voy a hacer referencia a cómo encontrar el tono. No obstante, todo esto da para hacer un trabajo muy individual, ¿ya? Sigo para adelante. Y el tema, dije, que, ¿cómo se llama? La tensión, la falta de relajación y todo eso. Al final, el concepto es fatiga vocal, es decir, quedas difónico. Mira, pero siempre que se habla de como el abuso vocal, se habla de los tonos agudos. Quiero hacerles notar también que los tonos graves, falsos, también generan un fenómeno y que se llama engolamiento. Voy a hacer la caricatura también del engolamiento, que es más o menos así, que como que tú hablas muy profundo y todo, sin embargo, la única persona que se escucha eres tú mismo. Entonces, al hacer una falla en términos de la proyección vocal, tú crees que estás hablando de manera muy profunda, pero el único que se escucha es la persona que está hablando. Es muy importante esto porque finalmente acá hay una falla que hago notar ahí, que es la falla pragmática, ¿ya? O sea, estás fallando en el contacto comunicacional. Tú hablas para ti, ¿ya? Esto ocurre en profesionales, muchos médicos, que no sé si los abogados debe ocurrir también, pero la gente que tiene autoridad suele hablar así, como, mira, yo te puedo decir algo, qué sé yo, pero no se escucha más que él, ¿ya? Oye, anoten preguntas, estoy viendo a Sergio que está ahí apuntando, pero apunten preguntas y así hacemos al final la revisión de esta conversación, ¿ya? Vamos para la otra. Entonces, falla pragmática, ¿eh? Acuérdense del término pragmático asociado al engolamiento. El tono, usar el tono apropiado entonces tiene que ver con la estructura y es importante, si quieren buscarlo ustedes, no obstante que los fonoaudiólogos le van a decir, y yo también, que es importante que haya un fonoaudiólogo para captarle a ustedes el tono esencial, es decir, el que les es cómodo. Hay una serie de técnicas, uno de ellos es el ensordecimiento, que se hace incluso frotando las orejas. Entonces tú le haces que la persona vaya haciendo escalas y tú le frotas las orejas y uno se da cuenta cuál es el tono que le es más cómodo porque no se escucha, entonces le sale como fisiológicamente normal. Y ese es el tono que nosotros deberíamos usar. Encontrarlo es posible, si ustedes sin ayuda, pero es mejor si buscan ayuda técnica, como personas como yo mismo. Y luego, esa es una parte importante. Entonces, el tono tiene que ser el que es adecuado a ti. Ahora viene el timbre. ¿Qué es lo que es el timbre? El timbre es aquel conjunto de tonos que hace característica tu voz. Son más de un tono, ¿ya? Es decir, cuando uno hace sonar un algo, por ejemplo, yo golpeo un algo, acá al lado tengo mi guitarra, pero si la golpeo, no sé si la escucharon, pero va a sonar madera, hueca, y si toco plástico, si toco un pedazo de madera, si toco un pedazo de metal, ustedes van a decir es metal, es plástico, pero además es capaz de diferenciar ese timbre particular de un individuo. Nosotros tenemos entonces en esto, y por eso es que tenía la pantalla acá, porque quería mostrarles este espectacular timbre. No, voy a terminar con la tercera parte de esto, y ahí se los voy a mostrar. Entonces, el timbre tiene que ver con un conjunto de frecuencias que hacen que exista este particular sonido propio del individuo, es decir, es tu voz, la voz de Juan, Pedro, qué sé yo. Entonces, el timbre está asociado a la estética, muy interesante. Es decir, que el uso del timbre de la voz es muy importante que nosotros nos identifiquemos, por un lado, con el tono, pero también con el timbre. Sepamos que cómo es nuestra calidad de voz, ¿ya? Y la podemos usar en conjunto, tratando de que nuestro conjunto de tonos sea además armónico, que sea agradable al oído. Esto se acerca a la estética, ¿ya? En conjunto de tonos, yo tenía la guitarra, pero no la pude afinar y la tengo ahí, pero para que,
por ejemplo, esa guitarra está disarmónica. ¿Por qué? Porque no está afinada. Todos esos tonos que están juntos, que deberían sonar, deberían dar un tono, en conjunto no está dándolo. Me sirvió para mostrar la disarmonía. Cuando una guitarra está desafinada, está disarmónica. Y nosotros tendríamos que trabajar para que el conjunto de tonos que hace nuestro timbre sea armónico, bonito, bello. Por eso se llama eufonía. Ah, este detalle es importante y se los voy a mostrar a continuación con ese gráfico tecnológico que veían ustedes, pero en el conjunto de tonos que participan en nuestro timbre, hay uno de ellos que es muy importante, que es el que domina dentro de este conjunto, es como una especie de coro, ¿ya? Y hay una voz cantante, hay una voz que es más importante. Y yo la estoy usando todo este rato y voy a tratar de identificarla para ustedes, que es más o menos, no sé si lo escuchan, pero ese es el tono dominante dentro de mi voz. Se llama mordiente, ¿ya? Así se le llama, al tono dominante dentro de la voz. Y eso hay que usarlo y encontrarlo y usarlo con apoyo o sin apoyo, pero ustedes pueden hacerlo también. Entonces, es como, si yo me están escuchando, no sé si me escuchan bien, pero espero que sí. Gracias, Sergio, por tu feedback, pero es más o menos hacer esto. Mira, yo puedo hablar así, como lo estoy haciendo en este minuto, pero voy a tratar de borrar el mordiente con una mala técnica. Voy a seguir hablándoles a ustedes y acabo de borrar el mordiente. ¿Se nota? No sé, pero parece que es evidente que no hay mordiente y sigo hablando con una voz agradable. Sin embargo, no tiene la resonancia de la autoridad, de todo lo que nosotros andamos buscando, ¿cierto? Que es el control un poco del interlocutor. ¿Quieres decirme algo, Sergio? Sí, yo no sé si me adelanto, pero al final me imagino que lo vas a hablar para ponerlo en práctica nosotros, pero la voz que tienes tú, eh, la subiste en este momento, hablaste en otra mordiente, como decías tú, lo eliminaste. Todo eso. Pero nosotros lo que nos vas a mostrar es cómo, el caso mío, que tengo quizá una voz ahora muy alta, podría hablar un poquito más. Eso es Lo lo que estás nos vas a haciendo. mostrar y Otro uno lo puede clásico. dominar de tal manera de bajar como ahora mi tono y hablar un poco más así, pero igual estoy estresando. Entonces la pregunta para todos es, ¿vamos a poder aprender a lo que dices tú, a cambiar a un tono que sea más estereofónico o mejor para que la audiencia nos perciba de mejor manera? ¿Eso es lo que después nos va a permitir este conocimiento hacer esa transición? Yo creo que sí. Y de hecho lo hiciste tú en este segundo. Lo acabas de hacer. Es decir, entendiste que tú tienes que buscar el mordiente y lo hiciste. O sea, entonces tengo que hablar así y lo hiciste. Entonces, yo, mira, si estuvieran colegas míos que trabajan con la voz, dirían, espérate, esto tiene que ser con ayuda. Y yo estoy como en el punto medio, es decir, yo creo que si la persona conceptualiza la idea, es capaz de autoayudarse, y más encima que estamos online, todo eso, vamos a tener que aprender técnicas para poder ayudar a las personas para que se autoayuden, digamos. Entonces, pero en concreto sí, sí, yo pretendo hacer eso, pero quiero hacerle una revisión y si quedan ganas de hacer más de esto, eh, ¿qué dice el Felipe? Que no alcancé a leerlo. Eh, si quieren más de esto, me pueden contactar. ¿Estás en silencio, Sergio? No te escucho, Sergio. Ahí dice, a mí me pasa que cuando hago clases y uso audífonos, hablo muy fuerte, incluso en clases presenciales pasa lo mismo, termino agotado. Yo no sé, perdona Dan, tú anda diciéndonos si es que va a ver la parte teórica y después nos vamos a ir en la práctica y respondemos esto para no desordenarte. Tú dirige, pero una muy buena pregunta porque a mí me pasa exactamente lo mismo que Felipe. Así que tú ves cuando lo responde de tal manera después de hacer la práctica, pero es una muy buena pregunta. Mira, hagámoslo, por eso te decía yo, hagámoslo porque yo necesitaba el feedback y me lo están dando. Entonces, es importante las cosas que le estoy contando, es decir, encontrar el mordiente, el tono cómodo, ¿ya? Y si ustedes usan audífono, van a tener que ser capaces de escucharse la voz
Entonces, poner lo que se llama en el área de canto, le llaman, ay, se me olvidó el término, retorno. Está el Sebastián ahí. Los actores también necesitan retorno, tienen que saber cuánto está sonando su voz. Estábamos hablando del timbre, mordiente, y que genera autoridad, muy importante, ¿ah? Con el mordiente uno genera autoridad. Si yo hablara, como le decía, yo elimino el elemento del mordiente, empiezo a hablar así, y empieza a desaparecer como esta potencia de la voz. Entonces, es muy importante el mordiente, ¿ya? Y eso lo podemos identificar. Sigo. Ah, un detalle importante. Yo estoy hablándole a ustedes pensando en que ninguno de nosotros, sobre todo ahora que es online, necesita tanto de la proyección vocal, ¿ya? Que los profesionales de la voz le llaman impostación, ¿ya? Nosotros los profesionales de la salud de la voz le decimos proyección vocal, ¿ya? Nosotros en el espacio que estamos trabajando necesitan más bien la calidad de la voz, más que la potencia. No obstante, siguiendo lo que les estoy describiendo, deberían llegar a manejar una mejor potencia. Vamos por otro. Aquí llegamos a la potencia, la sonoridad. Entonces, la sonoridad, la voz se transmite en base a un fenómeno que es como, a ver, me voy a poner ahí al medio, compresión y distensión, por decirlo de un término. Así que se comprime y se descomprime el aire y se va transmitiendo una onda de compresión y descompresión. Por lo tanto, para aumentar la transmisión de la voz, lo que necesitamos es más potencia en el volumen de presión sonora, ¿ya? En inglés usan un término que es loudness, ¿ya? Que en los equipos generalmente dice, qué sé yo, volumen, y hay un botón que dice loudness, que es como que suene más profundamente, más como que llene el espacio. Eso es muy importante porque son dos conceptos que se juntan ahí. Por eso dice abajo el uso de los resonadores. O sea, por un lado está la presión de aire, presión, presión sonora, y está también el uso de los resonadores. Los resonadores son unas cavidades que están acá en los maxilares, los senos paranasales. Ahí está el doctor Águila, que me puede contribuir en eso. Y está además unas fositas que están dentro del hueso etmoide. O sea, hay una serie de cavidades dentro de la cabeza que resuenan en relación a nuestra voz. Pero además está la boca, está la faringe, en la medida que hay espacio, y está los pulmones, digamos, la zona del tórax, que en la medida que los pulmones están son como una especie de espuma, también son zonas de resonación, ¿ya? Es decir, nosotros hablamos, mandamos presión de aire, pero además hacemos resonar nuestro cuerpo con la vibración de nuestra voz, ¿ya? Recuérdenme, si ustedes quieren en términos técnicos, recordarles dónde tienen que lanzar la voz para hacer una buena proyección. Si queda como pregunta al final. Y seguimos. Sonoridad, entonces, el error común, dice, que tenemos nosotros, es usar el tono en vez de la sonoridad. Es decir, voy a usar a Sergio, que está más cerca, pero Sergio está lejos de mí, y yo lo llamo y le digo, Sergio, Sergio, Sergio. Y en Chile particularmente le decimos así, Sergio, Sergio. Mientras más lejos está, más subimos el tono con la pretensión de llegar más lejos con nuestra voz, pero la voz llega más lejos a la medida que usamos más aire. Entonces nosotros, en términos de lo que corresponde decir, lo correcto, dice, es para subir la sonoridad, es aumentar el flujo de aire, que es lo que estoy haciendo ahora, y espero que a ustedes lo lleguen a detectar en sus oídos. Yo estoy proyectando la voz, ¿ya? Que se diría impostación en el área del canto y del teatro, pero esto se llama proyección de la voz, que es un aumento del flujo de aire que sube la presión sonora. Y estoy usando los resonadores de mi cara, y particularmente del pecho, por el tipo de tono que yo tengo. Tengo un tono más bien entre medio y bajo. O lo exploto, quién sabe. ¿Cómo aumentamos la presión sonora? Con una buena técnica de aire, ¿ya? Y una buena técnica respiratoria.
Entonces existen, espérate, que hay técnica respiratoria. Existen un tipo, se llama modo de respiración, respirar por la nariz o por la boca, se llama modo respiratorio, que es nasal u oral. Lo deseable es que sea nasal, que nosotros tomemos aire por la nariz y seguimos hablando y vamos a hablar con mayor potencia en la medida que nosotros tomamos aire y nos llenamos. Y seguimos, y etcétera. Pero además está lo que se llama el, me pasé de largo, el tipo de respiración. Nosotros cuando respiramos usamos la parrilla costal y un músculo que está abajo de todo esto que se llama el diafragma, ¿ya? Que hace este movimiento, como que se estira cuando nosotros respiramos y genera un vacío dentro del espacio costal donde están los pulmones y entonces los pulmones se llenan. Si nosotros usamos una mala técnica, por ejemplo, una costal superior que es más o menos así, como cuando uno está desesperado tomando aire, se llena solo la parte superior, o sea, un pedacito de los pulmones. Cuando uno es capaz de hacer esto, es decir, de estirar el diafragma, generalmente se aprietan las vísceras abajo y la guata sale hacia adelante. ¿Ya? Entonces, como una indicación que se usaba antes, como tome aire con la guata. Pero estrictamente nadie toma aire con la guata. Nosotros tomamos el aire con los pulmones. Lo que pasa es que al usar el diafragma empujamos las vísceras. Y las vísceras, al estar apretadas, tienen dos posibilidades: desfondarse, es decir, caerse para abajo, cuestión que no ocurre gracias a los músculos que están abajo, pero empujan la guata hacia adelante, es decir, aparecen hacia adelante. Entonces, cuando uno está respirando bien, ahora estoy oscuro, así que no voy a poder mostrarle la técnica, pero estoy disponible para quien quiera, le enseño a respirar como corresponde, es decir, con una respiración costal diafragmática, es decir, se amplían el área costal, se mueven las costillas, pero además baja el diafragma. Entonces se produce un espacio completo para que usemos mucho aire, ¿ya? Para hablar. En el habla del locutor yo creo que no necesita tanto eso, porque la resonancia es mínima. Yo cuando tuve que hacer magia, invitado por el eh, se me olvidó el nombre del colega, pero que nos invitó a hacer magia a los albergues y llegábamos, yo llegué a los albergues y no había ni audio, ninguna cosa. Entonces estaba al medio del patio y ahí sí que había que hacer lo que estoy haciendo ahora, que era una proyección vocal extraordinaria, llenar el espacio sin micrófono. Pero nosotros frecuentemente tenemos estos aparatos de esta, y más encima de magia online, vamos a estar siempre con este tipo de ayudas tecnológicas. Entonces, de repente, de hecho, se le llamaba, tiene un término que es casi descalificador, pero es la voz microfónica, la voz para el micrófono, ¿me entiendes? O sea, nosotros podemos usar la voz para el micrófono, pero también podemos pararnos al medio del patio y llenar todo el espacio, y eso es la proyección vocal, ¿ya? Son dos conceptos, por eso es que no le di tanto énfasis. No obstante, si quieren aprender a hacer proyección, me dicen, se junta un grupo y yo les enseño cómo usar el aire y tirarlo para afuera. Ahora, más importante la colocación de la voz, que ahora, en este minuto que estamos online, es más importante la colocación de la voz que la proyección, ¿ya? Voy a sacar un segundo para contarles por qué estaba este gráfico. No sé, ojalá se vea, ¿ya? El cuadro que está ahí se llama tono. Es decir, ojalá se vea el gráfico, pero ahí se ve el tono puro. Es difícil porque estoy hablando, entonces hay muchos tonos, pero voy a producir un tono puro. Esto tiene que verse como una curva así y muy igual, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un puro tono, ¿ya? Entonces es un tono puro, congruente con nuestra estructura, ¿ya? No ser hablar con tono agudo ni grave, sino son propios de nuestra estructura. Y acá en el otro gráfico que está con luz, yo lo voy a poner ahí, se ve el timbre, que es un conjunto de tonos. Y en ese conjunto de tonos uno tiene que descubrir, ayudado por un técnico, si es deseable, pero también pensando en cuál es el tono que domina mi habla, ¿ya? Entonces, yo ya lo descubrí, pues, usted se lo escribí en delante, que es como ese tono. Y ese, entonces uno lo explota y lo hace aparecer. Acá abajo, a ver, sí, sí va a aparecer, aparece la sonoridad.
Entonces, si yo hablo un poco más sonoro, pero parece que está muy lejos el computador, no apareció mucho ahora, No pero se debería ve. aparecer aquí graficadamente la intensidad de mi voz. No apareció, no sé por qué, pero ahí vamos a revisarlo. Pero ahí salía, era más fuerte en términos de comilla vulgar, la presión sonora o menor. Y entonces este gráfico está mostrando como una síntesis de lo que es la voz. Tono, timbre y sonoridad. Ya. Ese aparato es espectacular porque le da a las personas le da feedback, biofeedback se llama, como un feedback biológico. Ya. Y la relajación, Sergio, yo sé que tú estuviste en tratamiento de la voz, sabes que la relajación es importante. Generalmente para generar una buena voz se hace relajación para el cuello, los hombros, ¿ya? Y a veces hasta para la cara, dependiendo de las personas. Eh, a veces se hace relajación para hacer ejercicios vocales, que son para aumentar la potencia vocal. Hay una cosa que se las voy a mostrar, pero no lo hagan porque es como peligroso. Este sí que es peligroso porque se puede producir una luxación de los aritenoideos, que son unos cartílagos que van metidos dentro de la laringe, pero se los voy a mostrar. ¡Pah! ¿Ya? En la medida que tú eres capaz de hacer eso, vas aumentando la capacidad de generar potencia el volumen sonoro, es como la cantidad de aire que tira. Y esto tiene que ver, lo voy a bajar un poquito, pero no es necesario, pero en concreto les cuento, es la guata. Se hincha la guata, ¡pah! Y este sonido es atroz, no sé si se alcanza a escuchar ustedes, pero cuando uno está en vivo suena muy fuerte, es como una especie de explosión. Y ese ejercicio es simplemente para aumentar la fuerza que tiene toda esta zona de tomar aire y después tirarlo, se llama apoyo vocal, ¿ya? Eh, sé que están todos interesados en que mejoren todo este aparato, pero se lo estoy mostrando porque hay cosas que se hay que hacer en forma individual. Pero de eso se trata. Es como llenar el aire en costo diafragmático, es decir, se llena el aire y se va a hinchar la guata. Y relajado, ¿ya? En el cuello, los hombros, eso mismo que estás haciendo el Sergio con muy buena demostración de conocimiento, eso. Y el cuello cae, ¿ah? Tiene que caer porque si no está haciendo el ejercicio duro. Y subir los hombros y bajarlo, subirlo y bajarlo. ¿Ya? Hay una secuencia de ejercicios que son propios previo al ejercicio vocal. ¿Ya? Pero paralelamente yo quería contarles a ustedes, porque eso es como del ejercicio de la voz, que es como previo, paralelo, pero cuando uno habla, tienes una gran posibilidad de alcanzar el círculo virtuoso, es decir, tener una voz relajante y por lo tanto tú te relajas, ¿ya? No es posible que una persona hable de manera relajada y armónica si no está armónico y relajado. Y parece que ahí es donde sí, puse un enunciado que tiene una persona que dice, te puedes esconder tras tus palabras, pero nunca tras tu voz. Es decir, si no estás relajado, si no estás armónico, no vas a poder producir una voz relajada y armónica. Entonces, ¿qué hacen los actores cuando hacen este tipo de, de fenómeno? Voy a dejarlo pendiente. Generalmente se llenan de contenidos. Está el Sebastián que es actor. Pero generalmente, por ejemplo, si tú vas a mostrar que estás triste, vas a tener que pensar en algo triste o generarte la sensación de la tristeza para poder engañarnos. Sin embargo, en lo cotidiano nosotros no hacemos eso. Vamos a ver que yo quería sumarle, sí, igual esta parte que de repente se subestima. Es decir, yo quiero hablar bien, ¿ya? Entonces le doy énfasis a la voz, pero no es solo la voz. ¿Ya? Y ustedes lo deben escuchar en lo cotidiano conmigo particularmente, porque tengo una deformación profesional. Yo tengo que hablar bien, ¿ya? Y el hablar bien pasa por articular bien, tener un buen ritmo y además una buena prosodia. Entonces le explico rápidamente, la articulación tiene que ver con la pronunciación. La gente le dice modula bien, pero se dice pronuncia bien o articula bien, que significa decir los sonidos del habla de manera adecuada.
y no exagerar en un concepto que suele pasar, que es la coarticulación, es decir, hablar tan pegado una palabra con la otra que no se entienda finalmente el texto, ¿ya? Entonces mi invitación es que hablen un poquito más lento, invitación, ¿ah? Porque más de alguien tiene la habilidad de hablar muy rápido y no generar la coarticulación que pierde la inteligibilidad, ¿ya? La calidad de articulación, que es la pronunciación. Dice, ahí abajo me puse una ayuda de memoria, dice, me hago cargo del hablar, pero también del escuchar. Es decir, me interesa que tú me recibas, que tú me entiendas, que tú sepas lo que te estoy diciendo, ¿ya? Y el ritmo es la velocidad con que yo hablo, ya puede ser muy rápido o puede ser muy lento. Lo más importante es que no sea tan rápido que rompa la entidad articulatoria, se dice, o puede ser tan lento que la persona se distraiga del contenido. Y esto se llama taquilalia o bradilalia, pero tiene que ver con eso mismo, es decir, la persona que hable tan rápido que no tenga la habilidad para pronunciar tan rápido, porque hay personas que son capaces de pronunciar muy rápido. El Pinti, un argentino que un humorista, es capaz de hablar muy rápido, pero se le entiende todo lo que dice. Y la bradilalia es hablar muy lento, pero tampoco tiene que ser tan lento, espero yo no estarlo haciendo, pero yo hablo más bien lento. Pero la bradilalia hace que las personas se pierdan de lo que se está refiriendo la persona que está hablando. Entonces, el ritmo tiene que ser tal como les describo. Me gustaba mucho hacer el parangón con Patricia Maldonado, que habla muy rápido, pero pronuncia muy rápido también. Es decir, es capaz de articular rápido. Entonces no se pierde la inteligibilidad. Y con la bradilalia yo usaba mucho a Patricio Elwin, que hablaba muy lento. Si hablaba más lento, tú te perdías de la idea. Entonces, pero era un abogado, o sea, lo usaba más bien como una técnica. Pero es importante eso, es decir, que la velocidad tiene que ser intermedia, pero que tú sepas manejarla. Y la prosodia, volvemos a la voz. La prosodia es la entonación que acompaña a nuestra habla y está llena de significado. Es muy importante en términos de la estética del habla. En concreto, entonces, la prosodia tiene que ver con la entonación del discurso. Yo sé que están buscando la parte como práctica del uso de la voz, lo vamos a hacer. Es importante que tengan presente esta parte, la prosodia. La prosodia acompaña al discurso y como supuestamente para la gente, nosotros no tenemos tanta conciencia de la prosodia, le creen más a la prosodia. Entonces, todo aquello que nosotros supuestamente, que tengo ahí al Sebastián, que los actores hacen eso, hacen mucho uso de la prosodia, de la comunicación no verbal, que son los elementos que supuestamente uno maneja menos, entonces se le entrega más credibilidad. Eso tienen que tenerlo presente nosotros como magos cuando hacemos magia y queremos convencer de repente, argumentos mágicos. Prosodia, muy influente, mucha influencia dice con nuestros interlocutores. Ahora vamos al lenguaje. Lenguaje, y estoy terminando. El lenguaje tiene varios aspectos, uno de ellos es la pragmática. El lenguaje propiamente son los elementos más significativos en términos de hablar, o sea, que cargamos de significado. La pragmática justamente se refiere a los elementos que favorecen la comunicación. Y aquí son detalles que yo quería compartir con ustedes, que es el contacto visual es muy importante, ¿ya? La proxémica, la distancia que uno genera entre tú y en este caso, el espectador, nosotros decimos paciente o el cliente, ¿ya? Entre tú y el espectador. Por ejemplo, aquí es interesante un tema. Existe un síndrome que se describe en la proxémica, que es que, por ejemplo, tienes a la persona con la que estás hablando y está sentada, y tú te paras y te acercas a él y le hablas, y se produce el síndrome del dentista. No sé si está algún dentista ahí conectado, pero se llama el síndrome del dentista por tu autoridad, ¿ya? Y eso puede ser útil si tú quieres hacerlo, digamos, pero en términos de la relación con el espectador, produce mucho estrés. Entonces hay que tenerlo presente. O sea, tiene al cliente, al espectador sentado con carta y vas a hacer el juego de las cartas que se traga, qué sé yo, no te puedes acercar tanto como para estresarlo, porque eso se va a generar, es evidente, la proxémica está súper estudiada.
Las distancias son, no sé si les ha pasado a ustedes que estén sentados comiendo y que alguien ponga el salero muy cerca de ustedes y ustedes agarran el salero y lo sacan de ahí, porque son límites en la comunicación, son límites que son tan establecidos por la fisiología. O sea, tu cerveza está en el lado tuyo, no en el lado mío. ¿Qué te pasa? Y uno se empieza a enojar. Bueno, eso es estrés. Esa es la pragmática. La semántica, el manejo de contenido, pero aquí es importante tener presente entonces, yo voy a hablar de algo, es importante que nosotros manejemos contenidos, pero también manejemos al contenido. El contenido que vamos a explotar, pues, la magia, ¿cómo le dicen? Las historias mágicas, uno debería manejarlas en detalle, porque además tenemos un público, actualmente que estamos globalizados, más encima online, más de alguien conoce el área que nosotros estamos hablando. Entonces, no podemos hablar de la tensión superficial del agua si eso no es real, si no existe. Quería contarles eso. Semántica, morfosintaxis, en la estructura gramatical, ya son el uso de las estructuras que están dentro de la oración, pero está la sintaxis, que es el orden. En general se espera que todo esto sea congruente y atingente, digamos, pero la congruencia y atingencia la podríamos romper si es intencionada, ¿ya? Pero si no es intencionada, debilita el discurso. En la pragmática se habla de discurso, no se los dije. Y ahí estoy terminando. Y la fonética y fonología, que tiene que ver con la pronunciación que les hablaba de la articulación, y es importante que nosotros hablemos bien. Existen vicios idiosincráticos, por ejemplo, en Chile nosotros hay las S no las pronunciamos, decimos aspecto en vez de aspecto, o esperanza en vez de esperanza, y es un elemento que en términos estéticos es muy importante. De hecho, ahí dice abajo que en el canto, por ejemplo, la buena pronunciación es una regla. Ningún cantante puede hablar mal, pero nosotros nos convertimos, en la medida que somos magos y magos de magia hablada, en profesionales de la voz y del habla. Entonces deberíamos hablar muy bien. Y eso se nota. Entonces produce un impacto. Yo me acuerdo cuando estudié fonoaudiología, llegué hablando con todas las S. Yo pronuncio las S finales. Entonces es como, qué raro, ¿por qué usted dice así? Me decía una paciente, me dijo, "¿Y cómo, qué te pasa? Es que usted me dice Francesca. ¿Y cómo te llamas tú? Es que yo me llamo Francesca, sin ese. Era Francesca la cosa. No sé, yo creo que darse permiso para hacer referentes culturales útiles. Ok. No sé si sirva, pero Sí, sí, sí. pensando mira, en la estética del habla asociada a una estética del arte, de la magia. Es que Entonces, yo creo que el punto que tú estás tocando es importante para nosotros como magos, de que normalmente nos fijamos mucho en los juegos, en la técnica, y hoy día estoy considerando este triángulo en donde tenemos que agregar el habla, a eso el me cómo refería. hablar y cómo ahora estoy tratando también de hablar de otra manera, y causa una sensación distinta. Por lo tanto, no deberíamos pasar por alto el tema de la voz, la pronunciación y todo lo que has dicho tú de la semántica y todo el resto. Yo creo que es algo a incorporar de aquí en adelante, ahora que lo sabemos, incorporarlo en la presentación de nuestros juegos para que sean mejor percibidos. Sergio, en algún momento conversamos en vivo cuando nos juntamos, y, y tú me hablabas que te habían hecho ¿cómo se llama? Una terapia, un trabajo para que hablaras mejor. Sí. Y en este minuto, cuando yo te estoy influyendo, hiciste algo que a mí me gustó mucho y te lo quiero dejar marcado. Rompiste la coarticulación. ¿Qué significa? Chucha, ¿qué? Rompiste, sí, es que rompiste, no estás rompiendo ninguna regla, al contrario, como que rompiste esa relación pegada de una palabra con otra. Y al separarla, tu voz baja y tu calidad de la comunicación se mejora. Es impresionante. Y yo lo hago todo el rato. O sea, yo, de hecho, los dífonos, los sonidos dobles, en vez de decir tren, yo digo tren, tren, tren. ¿Ya? Lo digo un poco rápido, pero tren, tronco, truco, frío. Tengo separado un poquito los dífonos y te demoras un poco más, pero genera una sensación auditiva de como de autoridad, de calidad, no sé,
te lo recomiendo porque ocurrió en este rato cuando hiciste eso. O Mira, sea, yo nunca tengo una sirvió, lección. perdona, porque el vicepresidente me está haciendo bullying, está notando aquí que no sirvió de nada la terapia. Y lo que tú me estás diciendo ahora es que sí me sirvió, así que Está clarísimo, pero súmalo con el detalle de hablar relajado, un poco relajado. más lento y Y romper la bajando, coarticulación. Yo bajando me el acuerdo, tono, y esto es válido para todos. eh, Lo que hablaba Felipe recién, tendemos a subir el tono como a gritar, lo que decías tú que explicabas del huesito, claro, mientras que hablo más lento y hablo más agudo, llamémoslo así, no, llego mejor más con grave mayor debería, autoridad y yo mismo siento que estoy hablando mejor. más grave, tienes que Buena, hablar más más grave, grave tú, más grave, para más, que lo con un tono practiquen. más oscuro. El Perfecto. agudo es así y grave es "oh", ¿ya? Sí. Pero te quería hacer, porque pensando en tu inglés, yo hablo pésimo, pero me acuerdo de una lección que te hacía notar la coarticulación. Un gallo, que no me acuerdo de qué parte era, pero decía, you hope you can understand them, and they can also understand you. Entonces, y lo que nos cuesta mucho entender en el inglés es justamente la coarticulación, que es cuando se desordena el lenguaje. Porque si el tipo me hubiera dicho, you hope you can understand them, and they can also understand you. Se entiende, ¿no? Se entiende más claro. No sé si lo dije bien, pero como Mal, estaba... pero está la coarticulación adecuada. Sí, sí. No, no, sí, lo sé, sí, yo mi inglés es muy malo, pero que te quería hacer notar porque es una lección que capaz que ni me acuerdo bien, pero era eso. Y el tema es como que se junta mucho en el inglés en la coarticulación y eso es lo que nosotros entendemos de los norteamericanos, que en Súper. el inglés británico se entiende perfecto porque ellos no hacen eso, no, no mezclan las palabras. Estoy disponible para preguntas. Un gusto Eh, saludarte, Adán, la Nicolás. verdad que la charla que acabamos de escuchar, no, extraordinario, muchas gracias. El rato que estuve sin la cámara es porque estaban mis hijos también y mi señora escucharon parte de la charla, es muy interesante, les interesó mucho. Te quiero dar las gracias porque estuvo muy, una pena que no hayan llegado un poco más. Un solo alcance, fíjate que me acordé cuando tú hablaste de la proxémica, más que lo del dentista que es, no está Ricardo, no sé si está escuchando, pero como tuvimos un tiempo que compartimos mucho con Tamarí, que él justo estaba sacando su enciclopedia del forzaje. El forzaje de cartas, cuando tú quieres forzar una carta y tienes ese espectador que es muy lento en retirarla, tú con este fenómeno le hablaba la proxémica, tú te tienes que ir encima del espectador para poder forzar la carta, o sea, Para lo amenazarlo. ocupas en el forzaje, que tú lo decías que quizás no era tan bueno, ojo, que la técnica del forzaje puede ser buena hablando de magia, pero mm, me salgo un O sea, poco del tema de la no, no, sí, fonoarticulación que estuvo extraordinaria. bueno, Nicolás, pero es verdad, yo no hablaba de bueno ni malo, sino que es como saber que estás haciendo presión y tensión. Y no obstante, claro, lo usaron con ese objetivo. No, no, pues todo, la coherencia, yo hablaba de la parte semántica, por ejemplo, de la atingencia. Nosotros podemos ser inatingentes adrede, cuando decía Pepe Carol, súbele un poco más, más para abajo, ¿te acuerdas? Súbele un Sí, poco más para perfecto, abajo, es exacto, adrede y no, yo estaba hablando más bien de tener presente todos esos aspectos desde una perspectiva. No tienen que hacer lo correcto, sino que tienen que entender que, para qué sirve, digamos, y ser monstruosos. Todos nosotros manejando el lenguaje así, con ese nivel de meticulosidad, digamos. Gracias, perfecto. Nicolás. No sé si hay más preguntas, ¿no? Eso, mira, Vamos a la práctica ahora, vamos a aplicarlo. ya cuénteme, ¿qué es lo que No necesitan? tú, no tú, yo creo que cómo ahora nosotros podríamos hacer, nuevamente subir la voz. No sé si hay alguna manera que nos puedes, independiente de toda esta información teórica, cómo podríamos practicar los que estamos aquí o algo para darnos cuenta para empezar a utilizarlo en nuestras charlas, en nuestras clases, en nuestro show. Yo te había dado una sugerencia, Sergio, que tenía que ver con las técnicas estas Como para de la todos, ley. ¿no? Para que Sí, todos... no, no, pero que es para todo, pues eso es solo que me inspiro para hablar. Ah, ya. Mira, buen detalle, porque ¿cómo construyo? ¿Cómo hago la oración? ¿Cómo hago un discurso? Me estoy inspirando en tipo. Entonces, a lo mejor eso se puede usar
como técnica, incluso educativa. Cuando nosotros hablamos al grupo, yo estudié esto, Sergio, que tiene que ver con la comunicación al grupo. Por ejemplo, tú podrías hacerte un alcance, pero aparte, que generalmente cuando uno está haciendo clases puede que alguien esté bostezando, pero tú no te puedes quedar enganchado en él, ¿no es cierto? ¿cierto? Porque la gente puede estar cansada, qué sé yo. Uno se engancha más bien en la persona que te da mejor feedback y eso te va dando más fuerza, más energía. Mira, las técnicas tienen que ver con el uso de la respiración en principio, ya que les estaba contando, respiración costodiafragmática, y eso significa tomar aire por la nariz, ojalá, estás botando por la boca, pero estrictamente ese es un ejercicio previo, ¿ya? Entonces, cuando hables, uno debería tomar aire por la nariz y llenar la guata, y eso te genera apoyo vocal, se llama. Apoyo, sí. De hecho los cantantes de ópera se ponen las manos en la cintura, pero estrictamente lo que están tocando es cuánto se le abrió la guata, así como cuánto aire tomaste, ¿ya? Entonces, por eso te decía, esto tiene que ver con la intensidad de voz, pero con la proyección vocal. Pero, ya que me hiciste la pregunta, quiero contarles algo. Detrás de los dientes, arriba de los dientes superiores, ¿sí? Hay una zona que se llama la rugosidad palatina, pero tiene un nombre, tiene dos nombres, porque rugosidad palatina es más dental que lo que yo les voy a hablar. Se le llama también la zona de Moran, eso en términos de vocales, de la voz. Se llaman Entonces, rugas palatinas, no arrugas ni rugosidades, rugas. perfecto, ese es el término del Mm. dentista. Y te cuento, esa que dices tú, las rugas palatinas, para nosotros en la voz se le llama, la voy a tener presente porque cuando hacemos deglución atípica debería ser rugas, ahí tengo que usar el término dental. En términos de la voz se le llama la zona de Moran, y es donde deberíamos lanzar la voz. O sea, cuando tú produces la voz, deberías tirarla hacia esa zona. Y se puede hacer un ejercicio parecido a esto. Que son los labios juntos, ¿ya? Y los dientes separados, y tratando de hacer sentir que vibra toda esta zona, que es la zona como del labio, pero con los labios juntos, los dientes separados, relajado, Nicolás, los labios separados, o sea, los dientes separados, los labios juntos, pero la descripción que se hace siempre es como que tuvieras una papa caliente en la boca. Exacto. Así, separando los dientes, pero no separando los labios. Y haces una M y lanzas la voz a la zona de Moran. Tomas aire, aire como les hablaba, costo diafragmático, y tiras la M hacia adelante. Si quieres lo hacen y ¿Cuál es ustedes el me cuentan de la propósito? ¿Cuál es el experiencia. propósito de esto, Dan? ¿El propósito cuál es? La proyección vocal. La zona de Moran está interconectada con todas las zonas que producen la voz. Entonces le da feedback a la fisiología de la voz. La fisiología de la voz tiene que ver con los pulmones, tiene que ver con la laringe y tiene que ver con la zona articulatoria, ¿ya? Y además es con el oído, porque tú te estás sintiendo, aunque no escuches con un oído, estás sintiendo en términos de óseo. Tú te escuchas por dentro con la zona, lo que mostraste tú del principio. Estás sintiendo la vibración. Y es muy importante si puedes tocarte el labio superior cuando haces así. Tomas aire por la nariz, hinchas la guata, separas los dientes, juntas los labios, tiras una M, pero hacia la zona de Moran, y te tocas, te va a vibrar esta zona y además la nariz, ¿ya? Ahí estás alcanzando lo que se llama proyección vocal. ¿Qué pasó? ¿En qué estás, Sergio? A ti te tengo primero en... ¿Pero se sigue la idea? ¿Sí? Perfecto. Eso. Ya, esa es una manera de ir alcanzando la proyección vocal. Después que lo haces así. Y abre la boca y va a salir una A. Ma.
y esa A va a salir sonora, es que se lo encargo, ¿ya? Entonces, lo mismo haces después. Llena la guatita, tomas mucho aire, apoyo vocal, junta los labios, separa los dientes, haces una M. La E es una sonrisa, así. Claro, tiene que ser si hacen el ejercicio, ojalá hagan A con la boca abierta, E con esta como rictus, y la I es peor, es decir, más atrás. Y todo vibra, les va a sonar la oreja, la cabeza. Si alcanzan ese nivel de vibración, es que están alcanzando una gran sonoridad. Voy por la otra, vamos por la O. Separar los dientes, aire, la guatita, tiran el aire hacia la zona de Moran, que vibre toda esta zona. Cuando esté vibrando, sacan la O. Y la O tiene que ser redonda y dura. Se tocan los labios, así. O. Y luego, lo mismo. Esto es como un beso, bien como tubo, así, bien largo y duro, ¿ya? Y ahí tienes particularmente un ejercicio que pueden hacer para proyectar la voz. La voz, porque después tienen que proyectar el habla, y el habla tiene unos sonidos que están intercambiados. Y luego pueden hacer lecturas con una exageración de las vocales, ¿ya? Qué sé yo, no tengo ningún poema aquí cerca para haber leído. Aquí tengo para leer, por ejemplo, dicen: este aspecto, con voz escandida, escandida sin prosodia, con el mismo tono, todo el rato, porque están procurando la proyección. Entonces dicen, este aspecto se refiere al uso, y van alargando los finales, correcto de los sonidos de la lengua, a la calidad articulatoria. Existen vicios idiosincráticos. Y pronuncie los finales, ¿ya? A pesar de que estamos trabajando la voz, no se olviden de las S, ¿ya? En Chile expiramos las S trabantes, ¿ya? Ese es un ejercicio que podrían implementar para mejorar la proyección vocal. Pero sumado todo lo que les he comentado, es decir, una buena articulación, un buen manejo de vocabulario, un buen manejo de la proxémica, como decía el Nicolás, de la distancia que se puede usar. Un buen manejo de la proxémica es usarla a favor o en contra. Te cuento, Nicolás, que los adiestradores de leones usan la proxémica para poder hacer que el león salte al piso, ese chiquitito que tienen, porque se acerca al león y el león responde a la proxémica. La proxémica es fisiológica al bicho que sea. Entonces el león, ¿qué es lo que hace? Se va para atrás y el domador se acerca y se sigue yendo para atrás hasta que topa con la jaula. Esto lo leí en un libro de pragmática, no lo estoy inventando yo. Y se va yendo hacia atrás y topa con la jaula. ¿Y qué es lo que viene a continuación? Es defenderse, atacar. Entonces el domador, que sabe que llegó ya a la jaula, le pone el piso y el domador se va para atrás y el león salta y se sube al piso. Es un uso de la proxémica siniestra. Por eso es que me sumo al concepto que planteaste. Claro, la proxémica es, en términos de facilitador de la comunicación, o de la pragmática, sumando la pragmática, queremos que nos comuniquemos de manera eficiente, pero o sea, les podría haber puesto hasta ejemplo de ¿cómo se llama? Hitler. Hitler usó todos estos conceptos de manera adversa, digamos. Usaba el silencio para producir estrés. Yo lo que he hablado más bien es de la comunicación en términos de la eficiencia y de sumarnos, digamos. Pero trampas hay al por mayor. ¿Cómo lo Eh, puedes aplicar esto entonces, Adán? Vamos al juego de la magia. ¿Cómo lo podemos aplicar o cómo lo has aplicado tú con este juego que nos iba a mostrar y la magia para... Nos quedan como 5 minutos para que vayamos redondeando y nos muestre el juego de magia.
No, no le iba a hacer un juego de magia, le iba a mostrar el sonorador, el parlante óseo. A ver, a ¿Ya? ver. ¿Me dan un segundo? ¿Lo voy a buscar? Sí, Es que claro. lo dejé allá. Ya. Voy rápido. Lo mismo que el oído. Sí, pues. Pero te engañé. Bueno, a ver, podemos ser tocadores de guitarra espectacular con eso. Claro. Mira, porque esto es en vivo, se escucha tal cual, mira, lo que te voy a mostrar. Mira. Voy a borrar la parte donde tengo que arpegiar ahí. Sí, lo entendemos, pero ¿cómo para avanzar? Porque ojalá tuviéramos media hora. Ya terminé. Muéstranos, sí, muéstranos, o no sé si lo quieren mostrar, pero el efecto es muy bueno. Ahí es una está. cajita. Muchas gracias, y con esto vamos terminada esta parte de la charla y de hecho de la grabación.